Muy feliz instante santo, amadísimos hermanos. Muchísimas gracias por esta posibilidad y por ser ese instrumento de extensión del amor del Padre que compartimos a través de la exploración, el estudio comprometido de un curso de milagros en su sentido original, en su sentido de ser una enseñanza del no dualismo puro. Hoy vamos entonces a dar continuidad al proceso de exploración de principios y lecciones. Hoy vamos a trabajar entonces lo que corresponde al principio 2 de los milagros que está en el subcapítulo 1 del capítulo 1 del libro de texto y de la lección 2 del libro de ejercicios. Vamos a adentrarnos de una vez en este proceso. Compartimos pantalla, ok. Perfecto, excelente. Vamos aquí y perfecto. En unos segunditos esto debe aparecer completa la palabra. Efectivamente. Bien, vamos entonces, así como hicimos con el primero de los principios y la lección 1, donde establecimos, como decir, un puente que nos permita, en este punto tengo al principio 1. No hay grado de dificultad en los milagros. No hay milagros más pequeños ni más grandes, todos son iguales, todas las expresiones de amor son máximas. Al cruzar el puente, tengo entonces la primera de las lecciones. Nada de lo que veo significa nada. Para yo poder comprender e integrar en la experiencia, he requerido ese tránsito en ese puente que me permita comprender el proceso de la separación que está implícito en la idea de que sí existan grados de dificultad y de que sí lo que yo sea capaz de ver tenga un significado, así como también las leyes del caos y así también entonces los 4 obstáculos a la paz. Significa entonces que cuando yo puedo afirmar con vehemencia que no hay grados de dificultad en los milagros porque nada de lo que veo significa nada, es porque he podido integrar estos 3 aspectos teóricos que son sustanciales en el proceso de la comprensión de un curso de milagros durante el proceso de su estudio. Entonces, vamos ahora con el principio 2 y la lección 2. En este punto, hoy de alguna manera, pues el aspecto teórico al que invocamos refiere básicamente a lo que sería la definición de la inocencia, el valor de la inocencia, una exploración desde el punto de vista semántico de las palabras que están implícitas dentro de tanto de el principio como de la lección, así como también daremos los primeros pasitos en el proceso de abordar un tema que también es sustancial en un curso de milagros, que es el tema de la proyección. Entonces, en principio, bueno, nos encontramos con esta maravilla de, de, de cita que nos recuerda algo sustancial, elemental. En el capítulo 3 del libro de texto, su capítulo 1, en el párrafo 1 de la frase 1 a la 5, nos encontramos con algo contundente. Fíjense bien, que de alguna manera nos permite como abrir el espectro de nuestro proceso mental a la hora de comprender de qué va este principio y este segundo de los principios y esta segunda de las lecciones. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado su mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. En verdad que en estas citas que a mí me significan un poñón, ¿verdad? Bien pronto, porque generalmente desde el punto de vista egoico, nosotros no tenemos la mejor impresión de nosotros. Y aún teniéndola,
valoramos algo que incluso hoy lo comentábamos en la clase de yoga, que tiene que ver con el tema de la malicia, ¿no? Hay que ser malicioso. Y una de las alumnas, Carmencita Uriola, me compartía hace poco un post que decía, no es que te falte malicia, no es que me falte malicia, es que falta un mundo de mayor lealtad y bondad, ¿no? Entonces, no es que me voy a contaminar con toda idea de victimismo, hacia donde tengo que girar entonces la atención es a ese mundo real del cual ya comenzamos a conversar en el vídeo anterior, pero que lo iremos trajinando en el proceso de este viaje sin distancia que hemos iniciado. Entonces, la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su hijo. Nuestra mente es pura, nuestra mente es inocente. Porque al estar en ese estado de pureza y de unidad, no hay dos. Así que si nuestra percepción que tenemos de dualidad, pues por supuesto, en esa percepción de dualidad no se es inocente. Se puede ser tonto, se puede ser de buena intención, pero no es esa inocencia a lo que nos está haciendo mención acá Jesús en esta cita tan poderosa. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. Y quiero que a partir de este momento, incluso si lo deseas, puedes cerrar los ojos en unos segundos y decir, repetir para tus adentros, la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. Y agregas, y yo soy su santo Hijo. Respiramos profundo. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. Y yo soy su. ¿Cómo vamos a explorar lo que representa la inocencia? Pues lo vamos a hacer entonces a partir de lo que nos plantea el principio 2. Dice, los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. Hemos dicho ya que los milagros son correcciones de la percepción, y los milagros no tienen esa connotación de que si estoy ciego voy a ver, que el paralítico va a caminar. Eso no significa que no pueda suceder, pero que realmente un milagro es una corrección de la percepción. Cuando se nos dice que los milagros de por sí no importan, es decir, las correcciones de las percepciones de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. Lo podríamos decir, venimos de decir que la inocencia, nos vamos nuevamente a la cita anterior, la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. Dios es inocente, en consecuencia su Hijo también es inocente, porque no hay cabida para la idea de un otro. Lo único que hay cabida es para la idea de somos, y lo que somos se extiende por antonomasia. Entonces, cuando venimos acá, dice, lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. Y aquí nos da ya una pauta interesante. Toda pretensión de evaluación, de calibraje, es egoica. Nos proviene del sistema de pensamiento egoico. ¿Ok? Proviene del sistema de pensamiento egoico. Claro, porque si hay evaluación, tiene que haber, si lo vamos incluso a los procesos cognitivos de estos que se estudian cuando en el área de psicología, pues lo primero observo, comparo, describo, y todo ese proceso nos conduce a la dinámica del análisis y así llegamos a la síntesis. Entonces, interesante de que lo que el Padre es escapa a nuestra comprensión limitada de la mente humana.
La fuente de lo que realmente nosotros somos escapa a nuestro entendimiento. Pero venimos de un primer principio que nos dice que no hay grados de dificultad en los milagros. No hay grados de dificultad para que yo pueda corregir, para que se pueda corregir mi percepción. No la corrijo yo de manera directa, la corrijo yo en conjunto con el Espíritu Santo porque a Él le pido la corrección de mi mente. Entonces, a mi petición, Él hace oídos y entonces se da la corrección de esa percepción, se da ese milagro. Esa es mi intervención en ese proceso de obrar milagros. Porque además el obrar milagros invoca la inocencia. El que, el que la corrección de nuestra percepción nos debe llevar a ese nivel de inocencia, donde no hay la idea de que exista un otro en conflicto. Entonces, tengamos en cuenta, así como les he pedido, que sostengamos como, digamos que en este sector de nuestra mente sostengamos la idea de que la inocencia de la mente de Dios es el estado de el Hijo, ¿verdad? Entonces, si yo soy su hijo, mi mente también es tal cual a la de mi padre, en consecuencia, yo también soy inocente. Pero esa inocencia es solo una palabra, un símbolo que nos permite no evaluar a la fuente, pero sí matizar lo que podríamos decir un adjetivo calificativo de cómo se expresa esa extensión del amor, que esa extensión del amor porque no se está en conflicto con un otro, sino en el gozo de la unidad. Aquí pues entonces vemos algo que se nos agrega también en el capítulo 3, es un capítulo de los primeros capítulos del libro más poderosos porque, por ejemplo, nos dice algo tan contundente como esto. La inocencia no es un atributo parcial. Y esto es rudo, ¿no? Porque no es que yo sea medio inocente, no es que yo sea medio bueno, medio malo, medio... No. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. ¿Y qué me impide el gozo de esa totalidad de mi inocencia? ¿Qué me lo impide? Toda idea errada que yo pueda tener que me conduce al conflicto con un, entre comillas, otro que no deja de no ser yo misma, pero que efectivamente nos saca del dualismo. La inocencia es una de las cualidades de ese no dualismo, porque solo Dios es, y entre otras cosas, Dios es inocente. Por eso es que la idea de un Dios guerrero, de un Dios que lucha batallas por nosotros, de un Dios que nos defiende, un Dios que nos protege, es una idea dualista de Dios. Porque es un Dios que además está en combate permanente con el aparente opuesto que vendría a ser Satán, Lucifer, como le querramos llamar. Esta idea de Dios, de este Dios egoico, es una idea que ha calado muchísimo en la humanidad y que cuando se nos da esta revelación de época, que es un curso de milagros, y nos plantea esto tan poderoso, la inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Y es verdad, nos pasa como estudiantes de un curso de milagros, nos sucede a cada instante. Cada vez menos, sí, ciertamente. Cada vez estamos más atentos también. Cada vez somos más conscientes de lo que todavía merita un proceso de perdón. Hoy particularmente creo que les compartía en el vídeo anterior de una anécdota donde hice conciencia de algo que debía ser entregado. Hoy me pasó lo mismo. Hoy pude hacerme consciente y dije, bueno, de otra situación y dije, fíjate, y yo la creía superada, pero no había visto este matiz que en este momento estoy viendo. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora lo puedo ver y apelaba precisamente al recuerdo pues, de que mi hermana es inocente, de que debo recordar
que ella es Cristo, es la luz de Cristo, es la expresión de la luz de Cristo. Y que mientras yo todavía algo que parecía olvidado aflora en una memoria que me describe a alguien no inocente, es porque soy yo quien debe ponerme junto al Espíritu Santo en esta petición de ayuda. Vamos a corregir esta percepción. Y nos pasa, como estudiantes de un curso de milagros, somos conscientes cada vez más de esto. Pero también no dejan de sucederse situaciones donde simplemente es como esa cajita de Pandora que va sacando, va sacando, va sacando, va sacando, va sacando, va sacando, lo cual es maravilloso. No podemos sino agradecerlo, bendecirlo y simplemente rendirnos, pues a sentir que es así. Dice, su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. Sí, si yo tengo presente que soy Cristo, también tengo que tener presente que tú eres Cristo. Yo no puedo mirarme a mí como Cristo y a ti verte medio Cristo. No, o te veo Cristo o no te veo Cristo. Pero si yo te estoy viendo medio Cristo, significa que yo tampoco estoy tan convencida de que yo sea Cristo. Por eso es que en el momento en que nos hacemos conscientes que se sucede una situación, a ver, Espíritu Santo, vámonos, juntitos pues, vamos a hacer la tarea, ¿ok? Vamos a corregir, reinterpreta esto por mí y vamos a corregir esta percepción. Dice, la percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente, que siempre ves correctamente. Y aquí quiero que nos detengamos. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. Esta frase está también en el capítulo 3, su capítulo 2, en el párrafo 2 de las frases de la 1 a la 6. Incluso los invito a que puedan pues, curucutear, hurgar un poco en el libro y hacer algún comentario a este trabajo. En lo particular, incluso los invito a tomar esta cita, probablemente hacerle un captura a esta pantalla y tenerla allí y, y, y discernirla muchísimo, porque en estas 6 frases está contenido la síntesis, una buena parte de la síntesis del libro, ¿no? En este punto, entonces, ¿qué vemos? Vemos lo que nos dice precisamente la segunda lección. Dice, todo tiene el significado que yo le doy. Un significado que evidentemente vamos a curcutear un poco, hurgar un poco, ¿no? Y quiero que veamos un poquito, nos detengamos en la observación de este pequeño video donde, pues, desde la cámara comienza enfocando un ojo y pareciera adentrarse en el proceso en el que al parpadear, pues hay todo un mundo, todo un universo que está dentro del campo de las posibilidades a ser percibido por ese ojo. Cuando dice entonces la lección, el título de la lección, todo tiene el significado que yo le doy. Venimos de una primera lección que nos dice, nada de lo que veo significa nada. Pero ahí está, viene a ser una lección, disculpen, estaba estornudando, que pareciera apelar a algo como más personal, ¿no? Y es así entonces como vamos a hacer una pequeña revisión a lo que el diccionario de la Real Academia Española nos dice de la palabra significar. Un verbo transitivo, es decir, recordemos que dentro del conjunto de verbos transitivos y intransitivos, cuando hace mención a un verbo transitivo, es un verbo que
permite, conecta, puede formar parte de otro verbo, ¿no? Y puede de una acción a otra acción. Significa un tránsito. ¿Ok? Y ese es un verbo transitivo. Dice, dicho de una cosa, ser por naturaleza, imitación o convenio, representación, indicio o signo de otra cosa distinta. Como verbo transitivo dice hacer, saber, declarar o manifestar algo. Similar a expresar, manifestar, decir, denotar, entrañar, implicar. También es similar a representar, simbolizar, encarnar, personificar y figurar. ¿Por qué hacemos esta pequeña revisión del verbo significar? Venimos, repito, de una primera lección que nos dice, nada de lo que veo significa nada. O sea, a este verbo tenemos, a esta palabra le tenemos que dedicar un poco de atención. Y ahora esta lección nos dice, todo tiene el significado que yo veo. Si es transitivo, es algo que también se puede mover en lo relativo, ¿no? Es, de alguna u otra manera, la representación o el indicio o el signo de otra cosa distinta. Es un declarar y manifestar algo. Dejamos esto aquí y ahora vamos a revisar un poco esta pequeña indagación que hemos hecho a partir de este cuadro. Lo vamos a ver varias veces. En todo este conjunto siempre vamos a volver a este cuadro. Incluso cuando repitamos nuevamente la lección 1 y el principio 1, vamos a meter el ojito también a este cuadro y pues tengámoslo también allí como algo importante, ¿no? Tenemos entonces, el verbo es acción. Nada de lo que veo significa nada. Y todo lo que veo tiene el significado que yo le doy. Pero aquí está bien interesante algo, porque cuando nosotros leemos ya más al detalle la lección, vemos que la lección se pasea en el título por el verbo ver, pero dentro por los verbos mirar y observar. Entonces, pareciera que son sinónimos. Hay quienes los pueden utilizar y lo pueden ver como abordar, manejar como sinónimos, pero hay unos detallitos bien interesantes que van diferenciando una acción de la otra. La acción de ver, la acción de mirar y la acción de observar. Así también la acción de significar, de valorar y de dar importancia. Esto es interesante, que nos podamos, aquí no pretendemos ser ultralingüistas, pero sí quiero que por favor podamos un poco hurgar esta parte para poder comprender el sentido hacia donde nos dirige realmente esta lección. Cuando dice, todo tiene el significado que yo le doy, podemos ver claramente en el párrafo 1 dice, los ejercicios que se deben llevar a cabo con esta idea son iguales a los de la primera lección. Comienza con las cosas que estén cerca de ti y aplica la idea de a cualquier cosa, a cualquier cosa en la que tu mirada se posa. Fíjense, de ver, vamos a mirar, ¿ok? Se posa. Extiende luego tu campo visual. Gira la cabeza de modo que puedas incluir lo que se encuentra a ambos lados de ti. Si es posible, da la vuelta y aplica la idea a lo que se encuentra detrás de ti. Sé tan imparcial como puedas al seleccionar los objetos a los que vas a aplicar la idea. No te concentres en nada en particular, ni trates de incluir todo lo que veas en una zona determinada, ya que eso causaría tensión. Echa simplemente una rápida mirada a tu alrededor tratando de evitar la selección de objetos en función de su tamaño, brillantez, color o material, o de la relativa importancia que tengan para ti. Fíjense, ya no es significado, sino que nos lleva a importancia, a la palabra importancia. El simple hecho de ver un objeto se convierte en tu selección. Trata de aplicar la idea con la misma facilidad a un cuerpo que a un botón, a una mosca que a un piso, a un brazo que a una manzana. El único criterio a seguir para aplicar la idea a algo es simplemente que tus ojos se hayan posado sobre ello. No trates de incluir nada en particular, pero asegúrate de no excluir nada deliberadamente.
dinero. Entonces, por eso es importante que demos el permiso entonces a revisar esto. El verbo ver implica percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz. Si están dadas las condiciones, yo puedo ver, mirar, dirigir la vista a un objeto. O sea, yo puedo dirigir mi mirada hacia este mueble de biblioteca, por ejemplo, ¿verdad? Y estoy mirando, pero con la intervención de la luz yo puedo ver, es decir, puedo captar colores, tamaños de los libros, quizás algunos títulos, y esto, pues evidentemente, me va a mostrar el significado, el valor o la importancia que estos objetos, estos libros tengan para mí. Y la observación refiere básicamente a una examinación atenta, a un detenerse. Observo, solamente observo. La observación entonces va más allá del ver, va más allá del mirar. Gracias a la observación puedo caer en cuenta en otros detalles. Cuando revisamos la palabra significado, vemos que en la dimensión del ver es la acción y efecto y de significar. Cuando refiere al mirar, es el significado, sentido o acepción de una interpretación. Y aquí ya vamos dando unos matices interesantes. Y la observación es el hecho o efecto de significarse. Cuando veo lo que tiene valor por el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Es una aptitud, utilidad, idoneidad, mérito o atractivo. Pero el valor vinculado al mirar es la sustancia y firmeza de algún acto. Validez, legalidad, vigencia, actualidad y efectividad. Y el valor ligado a la observación es una cualidad del ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes empresas o a arrastrar los peligros. También puede denotar osadía, ¿no? Cuando revisamos la palabra importancia, referente al verbo ver, es una cualidad de lo importante, de lo que es muy conveniente o interesante, o de mucha entidad o consecuencia. Vinculado al mirar, es la representación de alguien por su dignidad o cualidades. Un hombre de importancia. Miro un hombre de importancia, miro una mujer de importancia, ¿no? Y respecto de observar, es afectar superioridad o influencia. Esto es interesante porque acá, un poco para no volvernos tan exploradores de las palabras, es entender algo. El significado es aprendido en el plano. Y cuando nos dice la primera de las lecciones, nada lo que veo significa nada, y la segunda dice, todo tiene el significado que yo le doy, lo que estoy es viendo lo que yo ya tengo condicionado por la fuerza del clano. El valor que algo yo le doy es cultural. Porque la cultura dice que esto es valioso o no es valioso. Yo me apropio de ese valor, pero la denotación de valor viene de lo que de alguna manera impone la cultura. Y la importancia es personal. Entonces, es interesante porque la lección nos está pidiendo, nos está diciendo, todo tiene el significado que yo le doy. Es decir, de lo que he sido condicionado por el clan, yo le doy este significado, pero no es mi significado necesariamente. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? ¿Me sigue, porfa, en la idea? Porque volvamos al punto de la inocencia de la mente de Dios, que es la cualidad del Hijo.
pero que además la inocencia no es parcial, es total, es total. ¿Hacia dónde me conduce el que yo asuma la responsabilidad de que todo tiene el significado que yo le doy? Decir, estoy tomando, me estoy apropiando de algo que no necesariamente es mío. Y comenzamos entonces a cuestionarnos, oye, sí, este mueble de biblioteca tiene el significado que yo le he dado, entonces sí, tiene el valor, pues me permite almacenar los libros, están organizados por conceptos X. Y además, aquí hay entre libros comprados, regalados, hay toda una historia. En este mueble de biblioteca, entonces, está el significado, está el valor y está la importancia. Está implícito. Por eso es que parte de lo que nos cuesta a nosotros poder integrar la lección, integrarla, asumir la responsabilidad de que todo tiene el significado que yo le doy, es porque se nos atraviesa el valor y se nos atraviesa la importancia. Pero no nos detenemos generalmente a discernir en este hurgar así minucioso, nos cuesta poder mirarlo. Y lo que de alguna u otra forma nos está invitando la lección es que podamos efectivamente ver, mirar y observar los significados que damos, el valor que damos y la importancia que damos a lo que vemos, miramos y observamos. Porque cuando vemos la futilidad, lo limitado, lo finito, evidentemente se va abriendo dentro de nuestra mente, se va abriendo toda la posibilidad de acariciar, atisbar, dijera un maestro español, Iván Rodríguez, dijera Iván Rodríguez, atisbar la eternidad, por lo menos acariciar la idea de lo eterno. Porque cuando yo acaricio tan solo atisbo la idea de lo eterno, cuando regreso la atención a lo fútil, a lo finito, sé que hay una realidad distinta y que esa realidad eterna sí es real. Volvamos a lo que nos dice el postulado de un curso de milagros. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en esto radica la paz de Dios. Aquí entonces quiero compartirles que también está en el capítulo 3, a los efectos de esta lección y de este segundo de los principios. En verdad, bueno, lo particular y en mi experiencia de comprensión y de integración, ha sido contundente, ¿no? Nos dice entonces, la percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. Esas áreas de incertidumbre es, todo tiene el significado que yo le doy, pero y aquello que tiene el valor y aquello que tiene la importancia. Entendiendo, repito, que el significado es aprendido por el clan. El valor es impuesto por la cultura, pero la importancia es mi experiencia personal. El clan dice, por ejemplo, que tener una biblioteca es tener los libros organizados y hay orden. La cultura dice que es valioso tener una biblioteca en casa porque eso significa que se es una persona que se cultiva, que estudia, pero la importancia que tiene la biblioteca para mí, que es mi espacio donde estudio, entreno mi mente, conozco, me imagino, fantaseo. Cada libro me lleva a la memoria del momento en que lo compré, cómo fue que lo compré, si acaso fue que tuve que cazarlo para poderlo tener. Y tengo varios libros de paso con esa historia. O libros que fueron dedicados, regalados, o que los compré directamente al autor y el autor me lo dedicó. Es decir, todo esto
que es lo que me permite dar importancia. Entonces, entender, ¿verdad?, que la percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre, parte de lo que yo estoy percibiendo, entendiendo que la proyección me antecede. Y la percepción es la manera en cómo yo le doy significado a las cosas. ¿Ok? Entonces está implícito entre lo aprendido, lo aprendido de manera directa, programado, lo que mi familia me enseñaron de, lo que el tiempo de, entre comillas, el rango etario y el tiempo en el que estoy. Cuando era pequeña las computadoras no eran populares, ahora que soy adulta, pues la computadora es el instrumento de trabajo expedito para poder hacer este tipo de cosas, por ejemplo, como también cuando era pequeña solo existían teléfonos con aquel cable así, que en algunas casas eran muy extensos porque, bueno, se alargaba. Y existía el disquito, después vinieron los de marcar las teclitas, los digitales, y hoy día tenemos entonces teléfonos inteligentes donde podemos hacer incluso esto y la importancia, que es exactamente lo que es importante para mí. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir, y aquí hay algo bien puntual que nos acerca a la idea de abordar ya lo que es el proceso de la proyección. Dice, hasta ese momento su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir de manera ambigua. Y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función solo cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Y no estamos hablando de conocimiento de información, de vamos a explorarle el diccionario y con esto estamos dando, no, 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 conocimiento, es decir, unidad. Es la experiencia de la unidad, que mientras estemos identificados con el cuerpo y el personaje, tenemos la información, la idea de lo que podría ser, pero no estamos teniendo realmente el conocimiento. Conocimiento es la integración de esta idea de unidad, ¿no? Es el estado del cielo. Recordemos que en un curso de milagros también hay palabras que se usan como sinónimos bastante distintos a como lo establecen, por ejemplo, los diccionarios, ¿no? Dice, esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles. Y esos propios niveles son estos: significado, valor e importancia. ¿Ok? Pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su fuente, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último es imposible, no obstante, ya que la mente le pertenece al Espíritu de Dios, que Dios creó y que por lo tanto es eterno. Es decir, que hacer el ejercicio, eso que decía hace un momento, de tan solo atisbar la eternidad, es decir, imaginarnos lo eterno sin forma, sin estructuras, no como una estrellita por aquí, un lucerito por allá, un planeta por allá, un flujo de luz por allá, no, no, el vacío. Eso es un acercarnos, un atisbar lo que podría ser exactamente la eternidad. Entonces, aquí nos vamos entonces a un clásico dentro de todos los que son los grupos de estudios, que es una frase, la célebre frase de la página 500 del capítulo 21, su capítulo 2. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Aquí vuelvo un poco a lo que siempre insiste con base también a lo dicho por Kenneth Wapnick, Sweet, cuando él aclara muchas veces esta cita y siempre dice, bueno, soy responsable de lo que veo, aquí viene a ser un sinónimo de soy responsable de lo que pienso. Elijo los sentimientos que experimento, elijo la manera como yo quiero seguir pensando.
Este pensamiento me conduce al conflicto, al ataque, o me conduce al amor. Si me conduce al conflicto y sé que me conduce al conflicto, ¿cuál es mi objetivo? ¿Volver a la paz? Entonces, yo decido el objetivo. Si yo quiero volver a la paz, sé que entonces solo no puedo. Aquí acudo al Espíritu Santo para que me ayude a poder ser a Él a quien yo pueda escuchar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido, es que yo mismo lo he fabricado, porque yo soy el autor del mundo en el que vivo. Que hace poco, antes de comenzar a grabar, vi una noticia que en Qatar, Hamas e Israel acaban de firmar un acuerdo que van a liberar rehenes y ta. Esa es una noticia favorecedora en pro de una convivencia más saludable entre estos pueblos. Y forma parte de una noticia que viene a sumar a mi idea del mundo real, que es un símbolo, no es un lugar físico, sino que es el símbolo que está inspirado precisamente por el amor. ¿Okay? Entonces, con base a esto de soy responsable de lo que veo, tengamos en cuenta básicamente algo. Esto es un punto que también iremos tocando progresivamente cada vez con más vehemencia, pero comprender que existen básicamente dos ideas. La mente es una sola, pero solo que esta pequeña y diminuta y alocada partecita de la mente que tuvo esa idea de la cual olvidó reírse del Hijo de Dios, allí se plantea la idea del tiempo y entonces se tiene la idea de que tenemos varias mentes dentro de nosotros. De hecho, la psicología habla de la mente consciente, la mente inconsciente, el subconsciente y las capas de cada uno de estos, ¿no? Pero básicamente existen dos ideas, la idea de estar separados y la idea de unidad. Entender que la idea de la separación conlleva a la proyección y la idea de unidad a la extensión. Era difícil, me resultó muy difícil poder encontrar, dar con una imagen que representara el vacío, y aun cuando aquí están estos puntitos de luz que representarían estrellas, ¿verdad? Cuerpos celestes, entender que la extensión trasciende toda idea, incluso de cuerpos celestes. Pero la capa del cielo físico que es posible captar y que los satélites y las naves espaciales y las operaciones espaciales han podido captar, pues esto es lo que capta. Pero hay un nivel, entre comillas, de vacío, porque para que sea vacío no pueden haber cuerpos celestes, no pueden haber estrellas ni polvitos de estrellas por muy bonitos que sean. Porque solo Dios es, solo Dios existe. Y Dios no tiene medida y en su extensión no es física. La extensión del Padre no es física, aun cuando entonces, al asignarle la función al Espíritu Santo que puente entre Él y nosotros, el Espíritu Santo se sirve de nuestras mentes limitadas, se sirve de la idea del tiempo, se sirve de nuestros cuerpos para ser un instrumento de comunicación. Pero cuando nosotros así lo elegimos. Volvamos al punto entonces de la idea de la separación. La idea de la separación conduce entonces a la proyección. Y es aquí donde tiene mucha fuerza una imagen también muy explicada por Kenneth Wapnick, que Salo también, Salo siempre hace mención a ellos, en la célebre imagen de la sala de cine, la pantalla de cine, el proyector, la butaca. El contenido de esa cinta de vídeo, bueno, en los tiempos de Kenneth Wapnick, pues se hablaba de cintas de vídeo. Hoy día sabemos que todo está tan digitalizado que ya pues, no es exactamente de la misma manera, pero bueno, la imagen, la intención es que podamos comprender que todo lo que nosotros pareciera que vivimos, incluso este computador, este arito, la cámara, todo es una proyección de una idea, de la idea de separación.
Ahora, la idea de separación tiene muchas formas de expresarse, porque es aquí donde viene el conjunto de creencias que vienen a dar fuerza a la idea de la separación, ¿sí? Que esas son las creencias que forman parte de este proyector, que es lo que yo voy a ver reflejado en la pantalla. Pero que yo que estoy en la butaca, yo puedo elegir y puedo recordar que finalmente lo que yo estoy viendo en la pantalla, yo puedo mirarlo de otra manera. Es decir, le puedo dar otro significado. Y si le puedo dar otro significado, también le puedo dar otro valor. Y es allí en esa exploración donde le voy quitando significado, le voy quitando el valor que tiene el significado que tiene la incidencia del clan, el valor que tiene la incidencia de la cultura, para irme a la importancia. Es recordar que el Santo Hijo de Dios es tal como el Padre le creó, que es tal como Él, es una extensión, y que el Hijo de Dios no puede ser eso que estoy viendo, que está insultando, que está reclamando, que está quitando, que está poniendo, incluso que está matando a alguien, que está robando, que está chocando su vehículo con otro vehículo. Esta parte es interesante. Y por eso aquí colocamos esta imagen. Este es un concepto que lo vamos a tocar a partir de ahora todas las veces que vamos a volver a la idea de la proyección y vamos a irlo cada vez profundizando más. Por eso es que entonces al lado del proyector tenemos esta otra imagen, ¿verdad? Con inteligencia artificial, donde tiene abrazado el planeta Tierra, porque es el mundo en que nosotros creemos que vivimos nuestra autoría. Este mundo físico de planetas, de personas, de lugares, de una naturaleza que por muy bonita que parezca, la caída de agua más alta, las playas más hermosas, nada de eso es una creación directa de Dios, de el Padre. Porque el Padre, al ser extensión, no se puede extender para limitarse, encapsularse en una piedra, en un flujo de agua que viene desde un río para caer a determinada altura. Y esto es importante, es decir, cómo lo eterno se puede encapsular en algo finito, en algo que además, fíjense que es tan finito, que por muy hermoso que parezca, tiene sus ciclos, tiene sus fenómenos naturales, que si terremotos, huracanes, tsunamis, y eso cada cierto tiempo, incluso están los que desaparecen definitivamente, otros que van cambiando su geografía, y lo hemos visto, sobre todo en los últimos años, como los tsunamis y todos estos fenómenos naturales han cambiado la geografía de continentes enteros. Hay partes del planeta que son más sensibles a los terremotos, otros lo son más a los huracanes, otros lo son más a los tsunamis. Y cada cierto tiempo se va cumpliendo ese ciclo. Entonces, ¿cómo es que la eternidad del Padre va a ser el autor de algo que está condenado y que en algún momento va a desaparecer? Entonces, la idea del cambio forma parte de la proyección de la idea de separación. Mientras que la inmutabilidad es una de las cualidades de la unidad. El Padre es inmutable. Él no necesita cambiar, porque el cambio de forma implica que tendría que tener una forma, quizás no, antropomórfica, pero una forma. Y sucede que el Padre no tiene forma. Nuestras mentes limitadas son las que buscan la forma de tratar de jalonear de alguna u otra manera para poder entender a Dios. Entonces, bueno, le vamos dando a las cosas de la forma que están suscritas en la forma del tiempo, precisamente esa fuerza. Recordemos algo bien importante que hay a esta idea de que está referida en el capítulo 6 del libro de texto, cuando Jesús nos habla precisamente de la proyección colectiva. Sí, el mundo en el que vivo es mi fabricación, pero también hay un nivel de fabricación colectiva, que fue exactamente esa fabricación, esa proyección colectiva
la que con los valores culturales del momento, con base a lo que los miembros del Sanedrín se sentían atacados en su importancia que ellos se daban a sí mismos, en su incomprensión, como una proyección colectiva del miedo que hicieron. Condenan a Jesús y toda la experiencia de la pasión y muerte, y crucifixión y muerte de él. Por eso Jesús insiste tanto en el hecho de que se ha dado más fuerza a lo que sucede en la crucifixión, pero no a la resurrección. ¿Y qué nos dice Jesús realmente como mensaje de la resurrección? Da amor porque eso es lo que eres. Creo que es la lección 195 que nos dice, el amor es el camino que recorro con gratitud, donde podemos entender entonces que la gratitud va de la mano de lo que implicaría el hecho de comprender y vivenciar el amor. Ya vamos cerrando porque tengo el propósito de que esto no pase de una hora, pero creo que esta vez nos vamos a volver a pasar de la hora, unos minutitos. Nos dice, volvemos al capítulo 3, ¿verdad? Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Es un pollo. ¡Ah! ¡Pum! Nos reconocemos generalmente en la forma, en el ego, pero no nos reconocemos en el espíritu. Dice, reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. Ese conocimiento con C mayúscula. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Fíjense bien, el milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta, más cuando sabes, no preguntas. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionar su realidad. ¿Y cómo yo deshago lo ilusorio cuestionando su realidad? Bueno, entendiendo que si yo asumo que este mueble se llama biblioteca, lo aprendí en el plan. Que la cultura dice que los que tenemos biblioteca en la casa somos intelectuales, es un valor de la cultura. Pero es que aquí están joyas, que para mí son joyas en mi mente y en mi corazón, esa es mi importancia. Cuando nosotros podemos comenzar a desmembrar el significado del valor a la importancia, estamos ayudando entonces al deshacimiento como tal. Dice, el milagro, la respuesta correcta lo corrige, dado que las percepciones cambian. Su dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento y las acciones solo pueden tener lugar en el tiempo. En la alfombra del tiempo es donde hay comportamientos, conductas, intercambios. ¿Okay? El conocimiento con C mayúscula es intemporal, porque la certeza es algo incuestionable. Cuando sabes, dejas de hacer. Este es otro pollo yo, ¿no? Porque el ego siempre quiere saber por qué. Por eso es que la pregunta entonces hay que cambiarla, no un por qué. ¿Cómo fue que yo pude haber llegado hasta aquí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sino, ¿para qué yo fabriqué esta situación? ¿Para qué? Porque tenía un perdón pendiente. Y probablemente el perdón pendiente no es con el Pedro Pérez, con quien está sucediéndose la situación, sino probablemente con un Jacinto José anterior a este Pedro Pérez, pero que como no perdoné, no corregí, no estuve atenta, se me repite la experiencia. Y sucede que este Jacinto José probablemente tenga una importancia mayor porque probablemente en el mundo de las formas represente un vínculo consanguíneo. Oh, entonces, gracias a Pedro Pérez, estoy pudiendo mirar lo que yo no había visto de Jacinto José, que ahora sí, Espíritu Santo, ayúdame, vamos entonces, corrige esto tú por mí, hazlo tú por mí, me rindo, suelto la culpa porque no quiero volver a pasar por esta nueva situación, por esta situación, otra vez.
porque sé que mientras se me siga repitiendo el mismo patrón es porque hay algo que todavía no he perdonado. Y se lo estoy diciendo y me lo estoy diciendo a mí misma. ¿Ok? Bien, de esta forma entonces vamos a cerrar esta experiencia correspondiente entonces al principio 2 y lección 2. Cuando trabajemos con la tercera, vamos a hacer una breve síntesis del 1 y del 2, tanto del principio como de la lección 2, para poder entender, porque además la lección 3, ay papá, tiene una fuerza, wow, 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 pero el principio que le acompaña es mucho más contundente. Entonces, pues nada, vamos a despedirnos agradeciéndoles pues evidentemente al equipo que me acompaña, Alfredo López, @alcreat en Instagram, la fotografía pues de de Jesús Cabeza, @Randy Simanflow, la edición y montaje de Ángel Álvarez, @AngelB 03, y pues bajo la dirección del Espíritu Santo y la producción general de mi persona. Agradecidos pues de su suscripción, de que se suscriban, compartan, y estén atentos a nuestras publicaciones. Vamos entonces a dejar de compartir acá pantalla, para entonces poder cerrar y agradecerles, en verdad. Vamos a fortalecer esta comunidad de estudio, de exploración, vamos a disfrutarlo muchísimo, porque, pues nada, de esta manera podemos efectivamente ir avanzando. Gracias por estar allí, por hacer esta comunidad que nos permite hacer este estudio compartido. Cualquier comentario, aporte, duda, punto de vista de no acuerdo o de sí acuerdo, también lo pueden compartir allí en los comentarios. Muchísimas gracias y muy feliz instante.